Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinar que se titula La democracia sirve, lo que el aula puede hacer cuando el mundo duda. Este webinar ha sido organizado por el IDP de la Universidad de Barcelona y lo que se va a exponer hoy corresponde a parte del trabajo realizado por el grupo de trabajo del IDP aprendiendo sobre narrativas, participación y democracia renovada. Este es un equipo que está formado mayoritariamente por miembros de la red de educadoras y educadores para una ciudadanía global. Tenemos la suerte hoy de contar con varios ponentes que nos van a ofrecer diferentes miradas y experiencias desde el ámbito educativo. En primer lugar, os voy a presentar a los ponentes que constan en cartel y que han sido los coordinadores del grupo de trabajo durante este curso. Ellos son Marta González Portero, que es maestra de Educación Infantil y Primaria y docente del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y miembro de la Red de Educadoras y Educadores para la Ciudadanía Global. Y, en segundo lugar, Llorenç Witty Pou. Él es educador, actor y facilitador de actividades de valores y especialista en pensamiento crítico y teatro emocional y ecosocial. También es miembro de la Red de Educadoras y Educadores para la Ciudadanía Global. Además, les van a acompañar durante esta hora y media que durará este webinar los siguientes compañeros y compañeras. Godson Quintana, profesor de Filosofía del IES Ballonti BHI de Portugalete, Bilbao. Jordi Macià, profesor de Matemáticas del Institut La Plana de Vic. Joaquín José Martínez, profesor del IES Diamantino García Costa de Sevilla, y Mari Carmen Afonso, profesora de inglés del IES Faro de Maspalomas de Gran Canaria. Antes de cederles la palabra, os querría recordar un par de detalles técnicos muy importantes para el buen funcionamiento de esta sesión. Uno de ellos es que recordaros que esta sesión se está grabando y que, por lo tanto, es muy necesario que todas las personas participantes, excepto los ponentes, mantengan las cámaras apagadas durante toda la sesión, por favor. Lo mismo pasa con el audio. Si lo mantenéis apagado, nos podemos evitar algunos problemas de ruido de fondo. En cuanto a la participación, nosotros os animamos a participar de manera activa a través del chat. Podéis participar a través del chat. Podéis ir escribiendo vuestros comentarios, reflexiones y dudas a medida que vaya avanzando la sesión. Los últimos 10 minutos los dedicaremos exclusivamente para repasar todos vuestros comentarios y responder a las preguntas que hayáis podido formular a través del chat, si así lo deseáis. Y sin más dilación, ya esperamos que esta sesión os resulte muy provechosa, muy inspiradora, y damos la bienvenida a todos nuestros ponentes. Así que cuando queráis, yo creo que le voy a pasar la palabra a Llorenç. Adelante. Hola, buenas. Muy bien, pues aquí somos el grupo de trabajo, que pedís una fotografía aquí del grupo. Hemos estado trabajando este último curso escolar y este webinar va a estar como mostrando un poco lo que hemos hecho este año. Y entonces, primero empezaremos hablando un poco de los ejes de trabajo que hemos estado trabajando. Luego veremos los modelos y experiencias de democracia actuales que, digamos, hemos estado investigando y que existen. Luego pasaremos lugar a ejemplos de dinámicas que han preparado los docentes del equipo. Luego haremos un espacio de preguntas y respuestas y un síntesis final. Así pasamos ahora con Marta y los ejes. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me oye bien. Perfecto. Muy bien, pues para empezar con este webinar, nos gustaría invitaros a los que habéis podido asistir a compartir un poco vuestras percepciones a través de un Mentimeter. No sé si conocéis la herramienta. Es muy sencilla, simplemente tenéis que escanear el código QR que aparece aquí en pantalla y os aparecerá una pregunta o bien
escribir este enlace en el buscador, pero con escanear el código QR ya sirve. Entonces yo ahora proyectaré la pregunta que os aparecerá a vosotros. No sé si se está viendo. Sí. Dame un segundo. Vale. Damos unos minutos para responder. Veo que quedan 3 participantes aún por responder, pero ya hay algunas respuestas muy interesantes. De acuerdo, pues como veo que hay algunas respuestas interesantes, procedemos a comentarlas y lo que vemos aquí en pantalla es una nube de palabras que se hace con vuestras respuestas y, y observamos un poco lo que hemos estado comentando nosotros como grupo de trabajo. Em, por un lado hay respuestas que dudan o cuestionan o muestran esta parte más negativa emocionalmente, que es una democracia que está en riesgo, que debe revalorizarse, un sentimiento de frustración, difícil, falsedad, se desconoce lo que es. Es un sentimiento que nosotros y nosotras como grupo de trabajo también hemos estado comentando en las diferentes sesiones, pero siempre ha habido como este punto de esperanza que también podemos ver en esta nube de palabras, que como palabras como compromiso, imprescindible, comunidad, necesaria. Entonces, este grupo de trabajo ha trabajado bastante en línea con estas ideas que aquí aparecen. Os lanzo una segunda pregunta que que es, si pudieras cambiar una cosa de cómo funciona la democracia, ¿cuál sería? Es una pregunta un poco más amplia. Aquí os permite escribir más caracteres, entonces a lo mejor os podéis explayar un poco más, pero lo que vosotros consideréis. Dejamos
un minutito para acabar de añadir más respuestas, pero veo que todos y todas, casi todos habéis respondido. El código lo tenéis en pantalla, es el que aparece aquí, que pone menti.com 5969, es el mismo, podéis escanear este mismo código. No sé si os aparece, yo creo que sí. Perfecto, gracias. Vamos haciendo con estas respuestas que hay, si se incluye alguna, em, ya la añadimos. Es curioso porque aquí podemos distinguir tres bloques como muy, muy diferenciados, ¿no? El primero es em, pedir esta participación más directa y continua en democracia. Es decir, por ejemplo, organizar la participación popular todos los días, es decir, que haya este tipo de consultas ciudadanas, potenciar el diálogo y la fortaleza de la comunidad local, impulsar el activismo y una participación más consciente y crítica. Otro bloque también es el de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Comentáis algunos, transparencia, em, lucha contra la corrupción, ¿no? Que es algo que también está muy a la orden del día. Y el último bloque que para nosotros y nosotras como grupo de trabajo es el que más, es en el que más podemos influir, ¿no? Es en el de educación y cultura democrática. Algunas personas habéis puesto que haya un cambio de valores en la sociedad, que se implique a la infancia y a la adolescencia desde las escuelas públicas y el municipio. em, y al final la reflexión de que la participación sea más consciente y crítica, todo esto lo podemos conseguir nosotros poco a poco desde las escuelas y es por eso que eh, nuestro grupo de trabajo ha ido muy en consonancia con esto que comentáis. Entonces, también vemos que habláis de más participación, más escucha, más transparencia y Lorenz justamente en unas diapositivas más adelante os mostrará diferentes experiencias que ya están en marcha, que ensayan otro tipo de fórmulas, ya pueden ser desde procesos de participación ciudadana hasta herramientas digitales como el Dasidim, y por lo tanto creemos que no es una utopía lejana, sino que son modelos que actualmente existen en sociedad y de los que podemos aprender muchas cosas. Si os parece bien, voy a compartir la presentación de nuevo para... Muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones, me han parecido muy interesantes. Y aquí en pantalla podéis ver em, un resumen del contexto, las motivaciones y el recorrido de este grupo de trabajo. Este grupo de trabajo tiene un recorrido de aproximadamente 4 cursos. Es un grupo que está incluido, és un grup inscrit en el Institut de Desenvolupament Profesional de la Universitat de Barcelona y ha tratado diferentes temáticas relacionadas con la educación por la ciudadanía, como la competencia democrática responsable, entre otras. Entonces, este grupo, este curso, em, detectamos desde nuestra práctica docente y profesional una necesidad bastante compartida, que es entender cómo las narrativas, ya sean mediáticas, políticas, sociales, están moldeando la relación de los ciudadanos y las ciudadanas y sobre todo de nuestro alumnado en relación con la democracia. Entonces, en este grupo de trabajo, em,
hemos pretendido autoformarnos con diferentes sesiones de lectura compartida de diferentes artículos o material bibliográfico, hemos debatido mucho sobre estos temas y finalmente hemos diseñado unas propuestas didácticas aplicables a diferentes etapas educativas que posteriormente los diferentes ponentes os presentarán. Entonces, aquí oye, un segundito, aquí. Los ejes de trabajo que hemos trabajado de manera interrelacionada, porque no son ejes que sean aislados, sino que hay muchos conceptos que se comparten, son las narrativas, la desinformación y el pensamiento crítico, es decir, cómo se construyen los relatos que nosotros y nosotras consumimos y cómo enseñamos a leerlos críticamente. Después también los factores de desafección política, es decir, por qué crece este sentimiento de distancia entre ciudadanía y democrática y qué papel puede jugar la escuela para poder revertir esta situación. Y finalmente el consentimiento, la escucha activa y la inteligencia colectiva, que hablaremos ahora. Lorenz os explicará sobre sociocracia, democracia profunda y comunicación violenta, que son herramientas que nos permiten practicar la democracia y no solo explicarla. Doy un segundito que os enseño las referencias, algunas de las referencias bibliográficas en base a las cuales hemos estado trabajando. No son todas, pero estas son bastante importantes. De todas maneras, en este código QR o en el enlace podéis acceder al Padlet que hemos elaborado, que más adelante os explicaremos con profundidad. Y en el apartado del final hay toda una serie de referencias bibliográficas que hemos tomado como modelo. Ahora dejo de compartir pantalla y para dar paso a Lorenz. Vale. Hola. Hola de nuevo. Sí, vamos a la siguiente. Aquí estamos. Modelos. La siguiente, por favor. Gracias. Sí. Pues aquí estamos con los modelos y experiencias de democracia actuales, ¿no? Ejemplos reales de nuevos procesos democráticos en la sociedad, como son, hemos una lista aquí de lo que hay, seguramente hay más, pero esto es parte de lo que hemos estado como investigando, compartiendo y profundizando. Y algunas de nosotras tenemos como experiencia de algunas de estas, en movimientos sociales, en paneles ciudadanos y cosas así, o de prácticas de esto en los centros educativos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bien, pues vamos a ver la Asamblea Ciudadana, democracia profunda, democracia radical, toda esta lista. Vamos a ir como 2 por 2 en parejas y vamos a la siguiente diapositiva para empezar un poco. Gracias, Mari Carmen. La siguiente, por favor, sí, esto es. Es que lo estamos haciendo así medio. Gracias, colaborativamente. Bien, pues aquí tenemos las asambleas ciudadanas o paneles ciudadanos, que es un tipo de asambleas ciudadanas como más ligero. En este caso se hace, es un mecanismo de sorteo representativo para conformar grupos de debate. Es certificado, o sea, lo que quiere decir es que se hace como aleatorio por todo un territorio determinado. Hay asambleas ciudadanas que se ha hecho a nivel estatal en España, se han hecho en Cataluña, se han hecho en País Vasco, en algunos municipios, se ha hecho también en Barcelona. De las primeras que hubieron fueron en Irlanda. Estas últimas que os he dicho, a nivel estatal y tal, son mucho del cambio climático, la crisis climática y todo esto. En Reino Unido también, en Francia. Pero también anteriormente, por ejemplo, para algo como si 2 personas del mismo género pueden o sea, de tener matrimonio o no, ¿no? O el aborto en Irlanda, ¿no? Un lugar bastante conservador en general. Entonces, ese proceso de asamblea ciudadana se cogen por sorteo a esas 100, 150 personas y a esas personas hay una formación con gente experta de distintos ámbitos relacionados con esto, y si el grupo de personas que está escogido aleatoriamente
quiere algún experto que no ha sido escogido, pues puede pedirlo. Y entonces se hace una formación y luego se hace una deliberación profesional, ¿no? De manera que se facilita, de manera que las voces todas se oyen. No es como en un bar ahí el que habla más alto pues se le oye, ¿no? Y así. Y luego, entonces llegan a unas concreciones juntas, ¿no? Juntas llegan a conclusiones, a concreciones que presentarán a el Parlamento. Entonces, lo que hicieron en Irlanda, por ejemplo, lo hicieron como muy mediático, de manera que el público también fue escuchando las deliberaciones y conclusiones que llegaron, de manera que fue impactando también la conciencia de la gente, esa información, y entonces hicieron un referéndum, pero el referéndum era después de todo este proceso. No es como un referéndum ahora, esto blanco o negro, ¿no? Entonces es distinto que tener un proceso en el que hay formación de información y deliberación. Entonces aquí, como dice, el foco es deliberación informada, concreción de propuestas y búsqueda de consenso. Luego, claro, los líderes, o sea, como por ejemplo en Francia, Macron, dijo, sí, al principio dijo, haremos lo que la Asamblea Ciudadana diga, lo haremos todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que después del dicho al hecho hay un trecho, ya sabéis, hay intereses, no sé qué, y entonces al final hizo un 10% de las 150 medidas que hicieron los 150. A partir de entonces esas personas se indignaron, de hecho algunos requirieron tratamiento psicológico después de escuchar cómo está la situación climática en el mundo, de biodiversidad y tal. Y entonces se indignaron y entonces hicieron los 150 indignados, o sea, 150 de estos, de la asociación esta. Y es muy interesante esta historia. Han habido en muchos lugares, hay lugares que aplican también, y vamos a lo siguiente, que no siguiente diapositiva, Mónica, estamos en esta aún. No, la anterior, seguimos con aquella. Gracias. Democracia profunda, o sea, lo bueno es que en Países Bajos aplicaron como facilitación de democracia profunda. Porque ¿qué pasa? Que tú estás deliberando con unas personas en una mesa, ¿no? Que no eran 150, eran grupitos, ¿vale? Entonces, tú, por ejemplo, tienes timidez o a lo mejor hay una parte de ti que no está de acuerdo con algo, pero no se atreve a decirlo, ¿vale? Entonces esto si hay un entrenamiento de facilitación en el cual pueden oler esto, ¿no? Pueden ver, oh, aquí pasa algo. Entonces hacen preguntas para que salgan estas voces, que si no se quedan apagadas, ¿vale? Entonces, mecanismo de inclusión de todas las voces, incluyendo minorías y emoción. El foco es gestión creativa del conflicto y escucha de la sabiduría oculta de la disidencia. Más esto y más podéis encontrarlo en el Padlet, que podréis ver, que luego os enseñaremos. Vamos a la siguiente, por favor. Mari Carmen. Incidencia política, presión. Esto forma parte de la democracia, es un mecanismo muy interesante de manifestaciones, huelgas, movilización social, como por ejemplo ha habido en Valencia, en Cataluña, de los docentes mismos haciendo huelga un día tras otro, ¿no? A un territorio a otro, ¿no? Y ha sido un impacto que salía cada día en las noticias y se han visto obligados el gobierno comunitario a aplicar como mínimo algunas de estas medidas. Y esto es impresionante, ¿no? Entonces, que el foco es visibilización de demandas y presión externa para cambios legislativos urgentes, ¿vale? Entonces aquí esto muestra que algo está fallando en el sistema. Por otro lado, hay maneras en el sistema que es este tipo de manifestaciones, etcétera. Movimientos como Extinction Rebellion, Rebelión Extinción, en el cual yo estaba participando, hay acción directa no violenta, otros también, en el que se impacta en los medios de alguna manera y esto hace que les haga a los gobiernos pensarse dos veces, buscar cosas y tal. Democracia radical, mecanismo de decisión directa y constante en la toma de decisiones. Y esto en Suiza se aplica bastante de esto, que se pide mucho lo que quiere la ciudadanía. Poco, transformación de las estructuras de poder y cuestionamiento del sistema parlamentario tradicional. En lugar de estar siempre confiando en aquellos que se han votado, que nos defraudan bastante, o sea, ¿no? Relativamente, porque están cambiando mucho de gobierno. Entonces quiere decir que hay un defraudamiento, ¿no? Desilusión y tal. Entonces esto se pide mucho a la ciudadanía, decisiones y tal. Vamos a la siguiente. Sociocracia, es otro tipo de cracia, ¿no? Pues aquí el mecanismo se estructura en círculos semiautónomos y toma decisiones por consentimiento.
El foco es equivalencia, eficacia operativa y ausencia de objeciones razonadas. ¿Qué pasa? Que aquí se confía en un grupo especializado, que era el grupo, por ejemplo, en un movimiento, para decir, Extinction Rebellion, Rebelión o Extinción, en aquellos unos años, funciona así, de forma autoorganizada, sociocrática. Y entonces allí, ¿qué pasa? Que se confía en ese grupito y desde ese grupito hay como dos representantes, uno interno y uno externo. El externo está conectado, como veis en el dibujito con el círculo central, ¿vale? Y en el centro hay como un representante de cada grupo de trabajo. Entonces hay como un flujo de información que fluye al grupo y del grupo al centro constante. Y así los de un grupo se enteran de lo que está haciendo otro a través de esa transmisión y tal, ¿no? Idealmente. Y entonces se deja que haya operatividad. De manera que se evita las cosas de consenso, ¿no? Todo el mundo tiene que ver la decisión del grupo de comunicación. Vamos a enviar este post. A ver, uy, no sé, y todo el mundo a decidir esto, 1000 años para llegar a esta conclusión. No. Luego, entonces, incluso dentro de un mismo grupito, digamos, llegar a una conclusión, ¿no? O en el grupo central, llegar a una conclusión, se debate algo, se delibera, y entonces hay una cosa que en lugar de ser consenso es consentimiento. Ahora, pues si esperamos el consenso, decimos, ¿quién? Nos ponemos de acuerdo. Y de estar ahí años hablando y hasta nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, alguien que tiene una objeción, allí es importante que se escucha, todo el mundo escucha profundamente y esa persona la dice. Entonces, las otras preguntas los demás le hacen preguntas, pero entonces, ¿cómo harías esto? ¿Cómo tal? Entonces, ¿cuántos? Y esto permite a la persona que tenía esa objeción, se siente escuchada, van haciendo inteligencia colectiva con esta propuesta y si fluye entre todas, que hay algo que cuaja mejor que lo que había, pues se acepta. Y si entre todas se ve que no acaba de cuajar, la persona que lo ha propuesto consiente que no. O sea, su objeción no. Y entonces va más ágil también. Y se escoge la persona representante de manera que lo escogen los demás, no proponen los demás y diciendo lo que consideran que es valioso y tal. En lugar de yo quiero ser el jefe, ¿no? Así. Vamos al referéndum. Vamos a ver de tiempo. Sí, vamos bien. El ILP y referéndum. Mecanismo, herramientas formales de consulta directa a la ciudadanía. ¿No? Eso. Y foco, legitimación ciudadana de leyes específicas o cambios constitucionales. Entonces esto, el referéndum. Y ILP, como muchos sabéis, tiene que haber como, ahora no sé el número de personas que tienen que haber mínimo para que se tome en serio una propuesta de ley. Y no sé, ahora no lo tengo aquí, el apunte y es de iniciativa legislativa popular. Esto ahora me he venido. Entonces, quiere decir que somos creo que 1 millón o medio millón o así de personas que van a haber firmas con DNI y todo, y queremos que ahora se tenga en cuenta las generaciones futuras. Si queremos tener en cuenta a todos los españoles, todos los catalanes, no sé qué, todos, sí, pero todos serán los que vienen también, ¿no? Entonces ahora va a haber, en principio, estamos lanzando algunos grupos la ley de tener en cuenta el bienestar de las generaciones futuras, porque no pueden votar, ¿no? Y tal. Esto es una ILP, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no están obligados a hacerlo, no están obligados a cumplirlo. En cambio, un referéndum sí. Entonces se pueden hacer como mezclas, ¿no? Se hizo la Asamblea Ciudadana en Irlanda y luego se hizo el referéndum, que permite, o sea, no hay vinculación necesaria, no es vinculable el de Asamblea Ciudadana, en cambio el referéndum sí. Y ahora vamos al siguiente, ágilmente. El teatro foro, esto me gusta que soy actor. Aquí el mecanismo es transformación del espectador en espectactor, fantástico. Mediante, todo el mundo podemos ser actores, la representación de problemas sociales y el ensayo de soluciones en escena. Entonces, se hace, yo creo que todo el mundo lo conoce aquí, pero bueno, pues acaso diría así un momentito, en el cual hay como un facilitador o facilitadora que se llama Joker, y entonces facilita pues, una situación social de problema, conflicto, y entonces se hace hasta que llega el conflicto. Luego, el espectadores se hace un debate, un foro, y entonces se pregunta, ¿hay algo aquí que
que os parece que podría cambiar y esto, qué podría haber cambiado en qué escena, ¿no? Entonces sale alguien, sí, sí, así, así. Entonces él invita a ponerse en el lugar de la persona que lo podía haber cambiado, ¿no? Y esto es muy interesante. Concienciación y generación de respuestas de inteligencia colectiva a los problemas con el público. Esto lo empezó Augusto Boal en Brasil. ¿Qué ocurrió? Que se hizo tan famoso y tuvo tanto éxito y habían tantos problemas en ese momento que incluso convirtieron en algo legislativo. Uso de la metodología del teatro foro para representar problemas sociales, permitiendo que los espectadores no solo ensayen soluciones, sino que las formulen como propuestas políticas o leyes. Entonces, el foco es conversión de las propuestas surgidas en escenario en proyectos de ley o normativas reales, democratizando legislativa. ¿Qué ocurrió? Hay unas cuantas leyes que existieron a través del teatro legislativo en Brasil. Perfecto, increíble. Así que seguimos para adelante. Y gracias, Mari Carmen. Bueno, ¿cuál es el rol docente ante estos modelos emergentes? A ver, miembros de nuestro equipo de equipo poniendo en marcha símiles de asambleas ciudadanas, por ejemplo, excepto la certificación, claro. Allí hacer por sorteo y tal sería como más complicado, pero sí información, incluso van buscando digitalmente pues, la formación y todo esto, los alumnos y tal. Y otros ejemplos, como veréis a continuación, que las compañeras hablarán de estas dinámicas que tienen preparadas, que ayudan al pensamiento crítico. Luego, por último, hay ejemplos digitales de participación, como por ejemplo el Mentimeter este mismo que ha utilizado la Marta, el Miro, la pizarra de Canva, que utilizamos ayer en el taller, el, el, eh, el Padlet, que ahora tenéis aquí abajo y tal, y el Decidim también. Decidim es uno que han compaginado movimientos como la Asamblea Catalana de Transición Ecosocial, que es una plataforma, o el Pacto por una transformación ecosocial más allá del crecimiento económico en España, ¿no? Entonces se aplica una combinación de reuniones presenciales en la cual se tienen en cuenta las informaciones de las personas del territorio. Hay tiempo antes de esa reunión, de manera que lo han escuchado, se han compartido por texto y tal, llegan a la reunión, se comparte ahí en mesas también, llegan las conclusiones y luego se pone en Decidim, que es una plataforma digital, y allí se pueden hacer comentarios, se pueden hacer retoques, se debate, se delibera y entonces se vota después de todo esto. O sea, es maravilloso estas combinaciones, ¿no? Y nada, os invitamos a ver más detalles de todos estos modelos en el Padlet creado y aquí está, y a participar. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Pues todas estas ideas que hemos estado trabajando en los diferentes encuentros em, se ven representadas en el Padlet que hemos creado. Entonces, no sé si Mari Carmen podrías abrir el enlace de este Padlet y así lo mostramos cómo es, porque perfecto, muchas gracias. Em, este Padlet simplemente está organizado en un índice donde explicamos un poquito cómo funciona y lo agrupamos por etapas educativas, es decir, nosotros hemos hecho propuestas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación profesional y educación de personas adultas. Y después tenemos otros apartados como, por ejemplo, presentamos los modelos innovadores y diferentes narrativas, que es de lo que ha estado hablando Lorenz ahora. También unas entrevistas y diálogos que se han hecho a personas que participan de este tipo de modelos innovadores. También podéis encontrar una columna con el enlace de este webinar y el taller que elaboramos antes de ayer y que acabará el lunes. Y al final del todo están las referencias bibliográficas. Era simplemente para que veáis el Padlet. Si no habéis utilizado Padlet, es un formato muy sencillo y, y también nos gustaría que fuera un espacio abierto. Ya os explicaré después cómo podemos participar en este Padlet. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Mari Carmen, que presentará su propuesta. Pues buenas tardes a todos y todas. Mire, les voy a contar cómo busqué una solución para tratar, conseguir, y creo que lo conseguí, que mis estudiantes de segundo, dos grupos de segundo de bachillerato, sintieran, se expresaran, reflexionaran
sobre la guerra que está sucediendo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bueno, ¿y por qué busqué una actividad aparentemente muy sencilla, con imágenes y así? Porque durante el curso ya había tenido muchas veces la sensación de que mis chicos no profundizaban mucho en las actividades. Recuerdo, por ejemplo, cuando la guerra de Gaza, que yo siempre les comentaba algo, alguna novedad, pero ellos nada, ni caso. Y les proyecté un día un vídeo, una noticia periodística por medio de un vídeo muy, la verdad, bastante impactante, con unas actividades de reflexión, pero la verdad que la respuesta fue muy tibia. Y además se daba la circunstancia de que para muchos de mis estudiantes Trump es un héroe y defienden sus políticas. Entonces, digo, de qué manera puedo hacer que estos grupos de chicos puedan tener un momento de reflexión y plantearse qué está sucediendo? Al menos planteárselo, no darlo por hecho, por bueno y ya está. Entonces, recordé una actividad que hacía unos años que no había utilizado y la adapté a lo que quería hacer. Lo que se trata es poner algo en el centro. En este caso es una persona, puede ser una persona conocida, y verlo, por ejemplo, imagínense que pueda ser un deportista y cómo ve ese deportista, los compañeros del equipo, cómo lo ven su familia, su novia, el compañero de otro equipo, su entrenador y así todos los personajes que quieras ver. O puede ser incluso una situación, una nueva norma escolar o alguna nueva ley o alguna situación y cómo afecta para que los chicos y chicas se pongan en el papel de cómo les afectaría si como estudiantes, como familia, como profesorado, como persona no docente y lo que quieran ver. ¿Vale? Entonces las imágenes, en este caso, cuando yo lo presenté en clase, eran unas imágenes muy bonitas, era un cuadro precioso con fotos todas muy bien pensadas, donde se mostraba una imagen digna de todas las personas. Por cuestiones de imágenes no la he podido reproducir aquí, de derechos de imagen, pero es la idea. Todos con el mismo tamaño, todos bien colocados, todos con más o menos el mismo nivel de dignidad y de objetividad de la imagen. No buscar imágenes que se vean unos más degradados, unos más burlescos o lo que sea. Siempre todos en el mismo nivel neutro. Y eso además les atrajo mucho la atención. Ya empezaron en cuanto les proyecté la imagen, ya quisieron participar, se estaban peleando que querían trabajar de una manera o de otra. Entonces, lo que se hace es que tú pones a una persona, un objeto, una situación en el medio de la imagen y pides a los participantes, a los estudiantes participantes, que se pongan en el lugar de esas personas y que respondan a unas preguntas como si fueran esas personas, no como el alumno estudiante, sino como con la personalidad, con los pensamientos que puedan tener esas personas que han elegido. Fíjense que a la hora también de buscar los puntos de vista, he puesto personajes también del entorno familiar. Lo que se trata es de humanizar un poco al personaje, no verlo solamente como una figura política, también como una persona que tiene una familia, dos madres, pero dos madres en dos contextos diferentes. Una madre que está en una situación de poder, la esposa de Trump, y también está una madre de las niñas bombardeadas en el colegio. También hay personajes políticos famosos. No tengo que decirles que uno muy odiado y otro muy admirado. ¿Vale? Y los pongo a trabajar en grupos de tres. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Lo que hago es que hacemos como una especie de viaje personal en lo que primero hacemos unas preguntas más tipo descriptivas y luego vamos profundizando en las emociones. Y tal. Les voy a decir cuáles serían las preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué está sucediendo actualmente entre Irán, Israel y Estados Unidos? ¿Cuáles han sido algunos de los efectos de este conflicto? Y perdón, no les dije que esto lo he hecho en inglés, evidentemente, con chicos de segundo de bachillerato. Tenía posibilidad de buscar información en castellano, en inglés, pero sí que después respondían en inglés. Una vez pasada la primera fase, pasamos al punto de deliberación. Y
enlazando un poquito con lo que antes se escuchó aquí, no tenían que estar 100% de acuerdo en todo, mientras discutían, mientras hablaban, cómo ve Putin a Trump. Unos podrían tener una idea u otra, pero tenían que buscar algunas ideas que fueran comunes de todos, ¿no? Entonces, pasado a la primera parte descriptiva, nos vamos a unas preguntas ya de más reflexión. ¿Hasta qué punto es Donald Trump responsable de la situación? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con sus acciones? ¿Te sientes orgulloso o avergonzado de él? Entonces aquí trabajamos también las emociones. Siempre les digo, sin perder de perspectiva, que son las personas que están ahí, no los estudiantes. Y luego ya pasamos a una especie de la reflexión a la acción. ¿Qué le diría si te lo encontraras? Algunos de ellos pues no tienen contacto. Expresa uno o dos deseos sobre este conflicto. Y por último, añade cualquier otra opinión o deseo que tengas en mente. La verdad que para el perfil que tenían este curso, estos dos grupos, funcionó muy bien la actividad. Bastante bien, diría yo. Bueno, después continuamos, pues una puesta en común. Tenemos un drive donde se suben las aportaciones de los grupos y se establece una puesta en común. Se les pregunta si después de esta reflexión, de este trabajo, han cambiado la opinión personal que tenían sobre, sobre este personaje, sobre este político. También se puede continuar con una redacción de un texto, resumen de las opiniones de todas las personas que están ahí. E incluso, también es importante, que respondan a las preguntas ahora como ellos, como Pablo, como Mercedes, como Melanie, cómo piensan ellos sobre el personaje, después de haber visto. Por lo que interesante es la empatía, saber mirar las cosas, que no siempre es lo que nosotros pensamos, sino que hay muchas maneras distintas de mirar una misma situación. Y esto más o menos resumido es la actividad que yo propuse para el grupo. Gracias. Ahora le paso la palabra a Godson. Godson. Queridas compañeras, compañeros, muchísimas gracias por participar en esta webinar. Para nosotros es un gustazo que nos queráis escuchar. Antes de presentaros la actividad de secundaria que encontraréis en el Padlet más detallada, me gustaría no decir nada nuevo. Y, por supuesto, ahí tenéis el chat para mostrar vuestros desacuerdos. Nada nuevo, pero yo siempre necesito como autojustificarme cuando quiero hacer política en el aula, porque creo que estoy legitimado para ello. En estos minutos vamos a hablar de futuro, la actividad propuesta para secundaria y llevada a cabo en primero de bachiller. Yo soy profe de filosofía y lo tengo bastante fácil. Habla de futuro. En este rato quiero hablar de futuro, de los futuros posibles, ¿no? Y buscar aquel que nos conviene y justificarlo. Un futuro deseable que se está poniendo en juego ahora mismo y que también se puede poner en juego en el aula. O sea que podemos hablar de futuros, podemos hablar de políticas que lo hagan deseable o no, también en la escuela. Los instrumentos que usamos, las valoraciones que hacemos y los puntos de vista son, aunque sean hablando de futuro, son de presente. Por eso nos situamos tratando de educar en valores. Yo siempre busco mi justificación para abordar estos temas desde la educación en valores, descubriéndolos, eligiendo y sobre todo buscando las interconexiones que puede haber entre ellos. De ahí las boyas que os pongo en la fotografía, buscando interconexiones que los justifiquen y que nos hablen de la complejidad de estos temas. Cuando hablamos de interconexiones también me surge la duda de la equidistancia. Siempre estamos como manejándonos en el intento de no ser equidistantes, porque de ahí viene mucha crítica de la gente que no nos permite hablar de valores. De todas formas, los frutos de este trabajo en valores
Y el cambio actitudinal, sabéis perfectamente que es lento y en la escuela muchísimas más veces puede ser hasta desalentador. En el aula sentimos que las cosas no son claras, no se ven claras, no son fáciles para la gente, más hablando de futuro, y podemos llegar a sentir, incluso a manifestar públicamente que otro mundo es imposible, cuando nuestro grito ha sido siempre, o reivindicación ha sido, que otro mundo es posible. Se vive como algo estructural, enorme, inabarcable, lo que hace muchas veces que no me queden ni ganas ni oportunidades para plantear en el aula posibles mundos alternativos. En ese sentir y ese pensar un poco pesimista, donde quizá domine el miedo paralizante, ¿qué haríamos? ¿Qué sentido tendría o qué pintamos los que nos enfadamos ante algunas situaciones o los que y las que nos sentimos muchísimas veces todavía esperanzadas? Pues, si me lo permitís, si no lo hacemos así y si no buscamos en el currículum, aunque no sea siempre lo importante lo que se vea porque está oculto, tendríamos que buscar oportunidades para no dejar pasar de lado posibilidades de mejorar y buscar mejoras para este mundo. Por eso seguimos acompañándonos, aunque el problema es que siempre estamos los mismos y hablamos entre gente que más o menos está de acuerdo. Lo difícil sería hablar para gente que aquí o en este mismo foro estuviera totalmente en desacuerdo con nosotras, ¿no? Pero digo que nos seguimos acompañando y nos queremos seguir justificando porque creemos que los valores dominantes de hoy y las actitudes y comportamientos no son los adecuados desde el punto de vista de la política, porque no sostienen la convivencia positiva, que no digo que sea una convivencia fácil, no, digo que desde la política tendremos que buscar un modelo que sea enriquecedor, que suponga un rebaje de los intereses y las necesidades personales y que vaya hacia el consentimiento, palabra que nos ha enseñado Lorenz en este grupo de trabajo. Entonces pasamos ahora, si te parece, por favor, gracias Mari Carmen, a entender un poco la actividad propuesta. Si sentimos que se nos roban las oportunidades, nosotros vamos a estar ahí desde el pesimismo movilizador, no paralizante, desde el escepticismo relativo, porque las cosas no son tan seguras, vivimos en la incertidumbre y sobre todo sería bonito que consigamos que esto no sea una acción de un día, sino siempre que tenga oportunidad meta una cuñita socioafectiva sobre estos temas. Eso sería lo ideal en el poco tiempo que tenemos. A esto le llamo yo el insistencialismo, que supone mucho de autocrítica y mucho de no pérdida de la esperanza, que en muchos casos yo también la pierdo. Y lo mismo que pierdo los papeles, en segundo de la DBH, en segundo de eso. Pero bueno, vamos poco a poco, insistencialismo en lo que creemos importante. No es que estemos polarizados, como leíamos a Patricia Simón en esa revista 5W, no es que estemos polarizados, es que seguimos estando donde estábamos desde siempre, que es en la educación, en los derechos humanos y en la paz. ¿Es una educación política? Sí. Por eso he elegido una actividad donde lo más importante es la metodología, quizá que podéis aplicar en cualquier otro tema. Se trata de escribir durante 7 minutos. Y consigo estar callado en ese tiempo. Es el tiempo donde el profe estoy más callado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues plantear una foto, una canción, en este caso, como aparece en el Padlet, y presentar, hablar muy poquito y presentar una pista, como si hay alternativas de futuro, o que pongan un color al futuro, y escriben durante 7 minutos, y hemos aprendido en el proceso que lo importante es no bloquearse, no intentar hacerlo perfecto. En el caso nuestro, en euskera, poder hacerlo en mezcla euskera, español, castellano, sin fijarnos en la ortografía, sino escribir sin ningún tipo de norma,
Y luego lo más importante es, y ser respetuoso con esto, en parejas, no pasar el papel para que lo lea la otra persona, sino leerlo en voz alta y la otra persona que está contigo subraya, te valora una idea y la copia en su papel. De tal manera que cada persona de esa pareja tiene una frase subrayada que ha escrito y la otra persona tiene una frase recogida que es la que ha valorado de su compañero. Después, perdón, tenía que callarme ya. Después pasamos al gran grupo donde cada pareja, y ya desde el anonimato, no sabemos quién ha escrito, comparte cuál es la idea que quiere que ha surgido en esa pareja y hacemos una recogida en el gran grupo. Escribir un breve texto, entonces, compartir descontentos en este caso y como nuestra labor docente sería ir buscando siempre una propuesta, alguna idea que sea constructiva o esperanzadora. Hemos aprendido en este proceso que se hacen trampas. En vez de leer y favorecer la escucha activa, que es leer el texto, escuchar lo que la otra persona está escribiendo, tú te lees el papelito, entonces estropea la dinámica. Animaos. Para cerrar nuestras actividades siempre, y las tenéis ahí en los QRs, nos propusimos buscar un cierre de actividad, que en este caso ha sido en clase este año, acudir a dos grandes cosas, que ha sido la batalla con el Guggenheim, Stop Guggenheim Urdaibai, desde donde os hablo, y otra segunda, que no recuerdo ahora cuál os he puesto ahí, la flotilla, por favor, la flotilla, Global Summit y los problemas con la flotilla. Bueno, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Joaquín. Hola, ¿qué tal? Bueno, estaba entretenidísimo escuchando a mis compañeras y compañeros, pero ahora voy a compartiros pues desde la perspectiva de mi instituto, el IES Diamantino García Costa. Eh, Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Vale, ahora, perfecto. Bueno, lo primero, que las personas que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, hemos pasado por procesos de participación democrática a lo largo de nuestras vidas. Nos hemos iniciado en democracia, a veces lo hemos hecho dentro de las escuelas públicas y otras veces fuera de ellas, ¿no? Pues desde el referéndum OTAN, pasando por los movimientos estudiantiles contra el Plan Bolonia o el no a la guerra. eh, mm, y en tiempos más recientes, a los que me refiero ahora en mi propio instituto, pues empezamos por la Asamblea por el Clima, ¿no? Que es en nuestro instituto celebramos una semana cada anual en la que elegimos la temática de un proyecto eh, que reúne a toda la comunidad, que se organiza de manera autogestionaria en grupos internivelares, ¿no? Entonces, en este caso, el Just One Planet, pues se elaboraron 11 proyectos eh, que afrontaban la crisis climática y le daban respuesta. Por ejemplo, uno de ellos, aunque hay muchos interesantes, la comunidad energética, eh, indagamos sobre la posibilidad de crear una comunidad energética impulsada desde el instituto. Lo que pasa es que descubrimos que la legislación no es tan generosa como imaginamos y que es prácticamente imposible realizar esa conexión mientras no se facilite que las familias obreras en viviendas de altura pues puedan hacer una instalación fotovoltaica sin pasar por terribles trabas burocráticas. Eh, la educación para la paz en una época como la que nos ha tocado vivir, ¿no? Por ejemplo, en un grupo en el que yo participé nos dedicamos nos planteamos la situación de Ucrania, las herramientas del derecho internacional para restablecer la paz
Y eso después se actualizó precisamente cuando empezó el genocidio en Palestina. Eh, Marea Palestina, a la que ya se ha referido nuestro compañero, en el caso de Marea Palestina, aquí tenéis una página colaborativa en la que hemos participado decenas de personas con proyectos que se han hecho en toda la península, en todos los territorios, y que han movilizado a miles de estudiantes, ¿no? En otra semana le dedicamos al bienestar emocional y en mi grupo estuvimos explorando la advocacy como tarea colectiva en lugar de individual, la defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Hay una ley vigente que se ha cumplido muy parcialmente porque no se ha desarrollado su faceta educativa eh, de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia. La infancia más vulnerable en nuestra comunidad son las niñas gitanas que abandonan tempranamente la escolarización, también la población migrada, los estudiantes migrados que ni siquiera tienen derecho a pedir una beca, aunque busquemos subterfugios para que lo consigan. Eh, en mi caso, desde la materia de lengua y literatura, lo que he intentado ha sido promover por medio de proyectos de lectura y escritura creativa en todos los géneros y lenguajes contemporáneos, esa democracia de todos los días que buscamos a través de nuestra situación de aprendizaje, de nuestras situaciones de aprendizaje. Eh, en concreto, hemos aprendido a organizar una comunidad participativa de lectura. Nos hemos planteado, hemos revisado la historia de los movimientos sociales que alimentan la modernidad, desde el movimiento obrero, pasando por el movimiento por la paz, las olas feministas, las luchas por la reforma agraria, las luchas por la vivienda, etcétera, etcétera, hasta llegar a las culturas juveniles, como el punk y el cyberpunk, la cultura gaming, la acción humanitaria, lo que supuso el 15M, la Juventud por el Clima, la acogida, la gente acoge, también las culturas barriales, como la cultura kinky, y su contraparte, que son las madres contra la droga, la cultura hip hop, las culturas urbanas de fusión, las fusiones gitanas, las fusiones latinas. Y fueron las chicas y los chicos quienes eligieron las lecturas que querían hacer. No solo literarias, sino también audiovisuales, musicales, cómics, etc. Eh, Otro proyecto, las custodias del barrio. Bueno, esto lo vamos a ver con más detenimiento. Eh, las custodias del barrio forma parte de una red que se llama la Red de Custodia de Barrio Escolar, impulsada por Teachers for Future Spain y también por la red de aprendizaje de servicio en nuestro país. Eh, y lo que hicimos fue, en primer lugar, un diagnóstico participativo. Eh, Organizamos, mapeamos el barrio para sacar a las chicas y a los chicos a la calle. Eh, Estuvimos, en primer lugar, decidimos visitar los servicios públicos. Eh, y planeamos cuáles eran los que íbamos a visitar. Escribimos cartas y correos a todos ellos. No nos contestaron todas las personas porque hay una tendencia a partir de la pandemia a cerrar y a vivir de puertas adentro en los servicios públicos, a pesar de que muchos de ellas y ellos tienen que atender diariamente a personas, ¿no? Aún así lo conseguimos, especialmente el centro de salud, los centros de salud, el centro cívico, eh, no así en los centros para personas ancianas, se llaman centros de participación activa. Ahí tuvimos que invitar a los ancianos y a las ancianas que salieran a la calle para poder entrevistarles. Eh, y bueno, pues después de recorrer el barrio, también la policía, bomberos, centros deportivos, después de eso y elaboramos esa información y presentamos un informe que repartimos primero por todo el barrio a través de un evento en el que participó Radio Nacional,
programa de Sandra Camps, eh, eh, mm, precioso, que se llama En Primera Persona, y lo entregamos a la Junta Municipal. Eh, Después fuimos bueno, elaboramos un videojuego informativo para acoger a estudiantes recién de incorporación, informando sobre el barrio y la cultura vecinal. Y por último, creamos un rap dentro del programa Relata Planea. Cada persona eligió una persona barrio, una de las personas entrevistadas, para dedicarle un rap. Eh, el barrio cinemático es el que hemos trabajado durante este curso y sirve para llevar a la práctica, después de este diagnóstico, eh, un proyecto de servicio a la población, pero resulta que las personas más vulnerables del barrio las teníamos dentro del propio instituto, que son las chicas y chicos migrades que, como antes decíamos, carecen de derechos reconocidos, ¿no? Entonces, durante la primera fase estuvimos planteándonos todas las formas de discriminación que hay, que sufre la adolescencia. Eh, en esa fase, pues empatizamos con nuestras compañeras y colegas eh, y finalmente creamos cuatro historias, cuatro árboles de decisión, porque en realidad es una película interactiva eh, que tratan sobre una chica lesbiana que vive semioculta y que se atreve o no, dependiendo de los dilemas que toma la persona jugadora, a romper el silencio y salir a la luz. Otra persona migrada que por fuerza tiene que vivir una vida clandestina para poder pagar el préstamo con el que llegó su familia al país y también tiene que afrontar dilemas como salir de las trampas que le crea la clandestinidad. Otra sobre un chico que sufre racismo, es jugador de fútbol y tiene que superar la masculinidad tóxica para dejar de proyectar sobre su pareja esa violencia eh, y otra chica que sufre la discriminación de otras chicas porque hace falta tener una perspectiva interseccional para vivir el feminismo y ser solidaria también con las mujeres de otras razas, ¿no? O de otras culturas. Después hemos rodado la película eh, a través de cuatro equipos perfectamente organizados como una cooperativa y finalmente convocamos un concurso para crear la banda sonora. La mayor parte de las personas que participaron fueron de nuestro propio instituto, pero también intervinieron chicas y chicos de Sevilla para crear rimas con conciencia y de esa manera pues cerrar el círculo, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por escucharme. Dejo de compartir. Creo que quiere hablar Mari Carmen, pero está silenciada. ¿A quién le toca ahora? Damos paso ahora a Jordi. Venga. Hola, buenas tardes. Yo quisiera empezar básicamente por agradecer el haber podido participar en este grupo este año. Para mí ha sido muy transformador. Una de las cosas que ha comentado Lorenzo al principio, todo esto de la democracia profunda y la sociocracia, lo de escuchar todas las voces y la toma de decisiones por consentimiento, porque me he dado cuenta de que yo partía de una forma de ver los espacios de participación muy rígida. Supongo que es por mi trayectoria también profesional y tal, siempre los he visto más como muy desde una razón instrumental, muy operativos. Y de hecho, incluso a veces, no digo en este grupo porque me he sentido muy a gusto, pero en otros grupos a veces me he sentido incómodo cuando ha habido mucha deliberación que a veces no sabes a dónde conduce, ¿no? Y para mí lo que ha sido muy transformador es que realmente aquí he visto que cuando la escucha es real, aunque muchas veces también
me ha pasado esto de decir, bueno, no sé por dónde va, pero al final todo va cuajando y acabas viendo que salen cosas y cosas muy interesantes. Y no sé, para mí ha sido lo que más me llevó de esta formación. A partir de aquí, lo que quería comentaros es la inquietud con la que empecé a trabajar, bueno, estar en este grupo de trabajo y lo que me ha llevado a la propuesta que más que una propuesta cerrada es una vía a explorar. Era básicamente que quería hacer cosas desde el instituto para promover la cultura democrática en los alumnos, pero a la vez bueno, iba viendo una que yo no tenía la formación o la mirada necesaria, pero sobre todo también que la institución tampoco no la tiene. Y digo la tiene y no la tenía porque creo que estamos bastante igual. Pero en temas como cómo hablamos de los alumnos cuando ellos no están, cómo nos escuchamos los profesores entre nosotros, y esto me llevó bastante a la conclusión de que es muy difícil educar en procesos democráticos o en democracia si tú realmente no tienes un trasfondo de esta mirada democrática, ¿no? Y de aquí surge la propuesta a explorar que pongo aquí. Am, También quería comentar que una de las cosas que, bueno, me he encontrado yo y seguramente muchas personas que quieren hacer cosas en esta vía dentro de un centro educativo es que te encuentras dos tipos de materiales. Materiales muy pensados para hacer una actividad en aula con los alumnos y que tienes que tener a veces, pues, no sé si mucha formación, pero sentirte muy cómodo haciendo este tipo de actividades para que te funcione. Y otras que son actividades más de como grupo de profesores para hacer cosas más a nivel más institucional. Las dos siempre me he encontrado que son un poco difíciles de llevar a cabo sin tener muchos recursos y mucho convencimiento y soporte desde toda la institución, ¿no? Las actividades de aula, si tienes mucha facilidad, puedes hacerlo, pero aún así necesitas una institución que o menos que no choque muy frontalmente con ello. Por eso la propuesta esta es más que nada cómo ir haciendo pequeñas actividades que nos ayuden a ir avanzando hacia principios de democracia profunda y sociocracia. Am, los principios, bueno, la idea central básicamente es que se pueda realizar en espacios existentes, hacer algún tipo de actividad que no necesites crear. Hay que decir, vamos a hacer una formación para todo profesorado, que muchas veces es lo que nos ha pasado, ¿eh? Una formación compleja con todo el profesorado. Am, Aunque puedas hacer una actividad en este sentido, pero que esté más centrado en que puedas aprovechar los espacios que ya existen, o sea, actividades de 15, 30 minutos que puedas hacer en un aula con los alumnos o con una reunión de departamento, que es lo que me encuentro yo a veces, porque hago de coordinador del departamento, y que puedas introducir como algo fácil que puedas hacer dentro de la reunión, que nadie se sienta muy incómodo, porque a veces también hay gente que no se siente cómodo en este tipo de dinámicas, pero que te permita avanzar un pasito, ¿no? Y con estos pequeños pasitos igual vamos haciendo transformar un poco la cultura de fondo. Am, sí, básicamente es lo que quería comentar de este espacio. ¿Podéis pasar a la siguiente diapositiva? Uy, que me he perdido. Os he perdido ahora mismo. Bueno, perdón, que acabo de perder el Zoom. Bueno, no os veo, pero voy a continuar. Jordi, nosotros vemos tu parte de la presentación y se te oye y se te vemos Vale, perfectamente, no perfecto, te preocupes. perfecto. Pues esta idea se estructura básicamente en tener una parte general que sea siempre igual, que no vaya cambiando, básicamente para hacer también que la gente se sienta cómoda.
que a veces te puedes encontrar esto, si cada vez te cambian la dinámica, igual te es más difícil entrar en situación y todo esto. Y luego una pequeña parte que sea la parte que puede ir cambiando, que sería la propia dinámica de reflexión sobre el tema. Básicamente sería hacer una introducción relajada, luego un centramiento que también puede ir variando, una exposición sintética del tema, luego la proyección de valores, principios democráticos, básicamente se refiere a los principios de la democracia profunda. Esta proyección puede ser de varias formas, desde tenerlos apuntados, proyectarlo en un proyector o cualquier forma. Y aquí vendría la parte que se iría modificando cada caso, que sería la dinámica de análisis. Y finalmente una parte de síntesis y cierre, que siempre es muy importante hacer el cierre. Para que entendáis un poco en qué espacios creo que podría aplicarse esto, he puesto algunos ejemplos. Uno evidente sería no grupo clase, por ejemplo, con los alumnos, pues hacer este proceder analizando cómo evaluamos y cualificamos los aprendizajes en la asignatura. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, es una reunión de departamento, hecho profesores y profesoras, pues reflexionar sobre cómo tratamos las necesidades de cada miembro del grupo, tanto las necesidades más materiales, simbólicas o emocionales. Grupo mixto de 4 alumnos y 4 profesores para analizar cómo estamos marcando límites del centro, o grupo docente para analizar cómo hablamos en alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. La idea principal básicamente sería esto. Y como cierre de mi parte, simplemente recordar, bueno, insistir en que creo que es importante hacer pequeños pasos de bajo coste y alta constancia, ¿no? La gota malaya, por decirlo de algún modo. Y aquí termino. Muchísimas gracias a todos y todas las que habéis participado presentándonos vuestras propuestas que son muy interesantes. Y ahora abrimos un espacio para que podáis dejarnos en el chat preguntas o algunas reflexiones. El chat lo podéis encontrar justo en la barra inferior, al lado de los participantes. Entonces, esperamos vuestras reflexiones o preguntas o lo que queráis comentarnos. Gotzón, no sé si quieres. Mientras la gente se anima, gracias Marta. Yo quisiera agradecer al sabio Jordi porque en este esquema que nos ha recordado se basa el orden es el esqueleto de todas las actividades. En un momento donde estaba todo bastante embarullado y es difícil tirar para adelante, oyéndole a Jordi decidimos que todas las actividades tengan un esqueleto, que es el que nos ha presentado él y que nos ha sido de mucha ayuda. Por eso en las actividades, fijaos, por favor, si tenéis oportunidad de entrar en el Padlet, cómo se repite ese esquema. Centramiento, recogida final. Ese ha sido un aprendizaje que hemos hecho con Jordi. Totalmente de acuerdo, Gotzón. Sobre todo en la predicción de los valores democráticos, esa estructura nos ha servido mucho para poder orientar todas estas propuestas. No sé si alguien quiere comentar. Uy, Bueno, no está bien que hagan un happening, arte mural, ¿no? De arte urbano, no nos enfadamos. Eh, Simplemente comentar que es verdad que las dinámicas de participación democrática son distintas dependiendo del entorno y que nos situemos, ¿no? No es lo mismo una escuela infantil o primaria que un instituto. A mí es algo que siempre me ha chocado y es real, que las maestras de infantil y de primaria organizan asambleas diarias para garantizar la participación ciudadana de la infancia, mientras que por falta de formación pedagógica, pues a profes de secundaria nos cuesta mucho, incluso desde la tutoría, organizar asambleas, pero al menos en la tutoría
yo creo que sí, que hay generalmente como resultado de la presión, sino de la voluntad del grupo, sí que hay participación y evaluación democrática de lo que está ocurriendo, ¿no? No sé qué pensáis vosotras y vosotros. También añado que no es lo mismo trabajar en un centro de clase media que en un centro de clase trabajadora que llaman de alta complejidad, difícil desempeño, donde la democracia es algo exigido por la adolescencia, aunque hagamos oídos sordos, y el rechazo de muchas chicas y chicos a la escolarización necesita el cauce democrático para convertirse en pertenencia a esa comunidad que le abre sus puertas. Joaquín, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Claro. Lorenz quiere Sí, comentar algo y después Jordi. genial. Ajá. Sí, cuando te he pedido, Mari Carmen, dejar compartir, se refería a la pantalla, ¿eh? No que dejaras de compartir lo que estás diciendo, y no la pantalla. No, porque así podemos ver un poco a los ponentes que hay, seguramente, o algo así y tal. No, comentar esto, ¿no? Muy agradecido a esto y eso, las personas que tengáis en cuenta que como estamos grabando esto para que salga en YouTube, pues nos estamos poniendo voz y voto. Estamos en democracia y nos damos voz y voto visible, ¿no? Pero sí escribible, ¿vale? Y o sea que lo sentimos por esto, porque esto lo vamos a colgar en YouTube, no hemos pedido permisos, etcétera. Entonces es por esto, ¿eh? No, si no, pues estaríais aquí, yo quiero decir esto y tal y cual. Y entonces también que podéis participar en el Padlet, como comentaremos después. Pero bueno, y también aquí escribiendo. Y bueno, muchas gracias por asistir y muy honrado de estar con este grupo de trabajo, cada uno y cada una. No sé si alguien quiere comentar algo más. Un segundo. Jordi había Jordi, levantado. ahora, ahí estás. Yo quería enlazar un poco con lo que comentaba Joaquín antes y para mí la gran dificultad es el cambio de mirada, ¿no? Esto de reconocer pues el valor que tienen todas las personas, el valor de lo que pueda decir todas las personas, el valor de cualquier emoción que se despierte en cualquier persona. Y veo que, bueno, o menos mi experiencia profesional es que nos cuesta horrores. Incluso más bien al contrario, nos reímos de cuando hay una queja que nosotros no entendemos o consideramos que no tiene valor. En vez de intentar profundizar y entender de dónde sale este malestar. No sé, creo que es la gran dificultad, ¿no? Cambiar desde dónde hacemos las cosas. Y no sé cómo se hace. Yo aprovecho y recojo todo lo que habéis estado comentando. Para mí también ha sido un placer estar en este grupo de trabajo y al final, esto que dices tú, Jordi, de no sé cómo podemos hacerlo, pues yo creo que aquí lo hacemos un poco, aunque sea a pequeña escala, pero lo estamos consiguiendo. Yo creo que aunque seamos pocos, poco a poco vamos intentando hacer este cambio de mirada. Y si nadie más quiere comentar, veo que ahora sí que han aparecido em, dos respuestas en el chat. Muchas gracias a vosotros. Y aprovecho ahora para comentar como os he dicho antes, en el Padlet que hemos creado, que es es una recogida de la esencia de cada uno de nosotros, porque las propuestas son muy diferentes, pero al final todas caminan en la misma dirección, que es este cambio de mirada. Os invitamos, por favor, a que podáis compartir vuestras reflexiones, que nos comentéis qué os parecen las propuestas o que incluso vosotros mismos y mismas podáis incluir vuestras propuestas, porque cuantas más tengamos, mejor. Entonces, el Padlet está abierto a cualquier comentario, cualquier aportación, documentos, imágenes, ideas. Entonces, lo encontraréis en las diapositivas. Hay muchos QRs que es todo de acceso al Padlet. Y, y eso que es un espacio abierto, no es
no es meramente expositivo, sino que os animamos a que podáis participar. Y no sé si voy a compartir pantalla para, para cerrar un segundo. Aquí. Vale. No sé si se ve bien. Sí, vale. Este es el enlace al Padlet y el QR. Ya os lo he enseñado antes, es muy sencillo, simplemente para añadir propuestas, donde está el símbolo del más, podéis añadir y os permite cualquier tipo de formato, podéis poner un título, comentarios, lo que sea. Y os dejamos también el contacto del grupo de trabajo de la red para si tenéis alguna pregunta que aquí no hayamos podido resolver o alguna reflexión, nos podéis encontrar aquí. Y Lorenz, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, y comentar que sí, dentro del Padlet mismo veréis que hay una sección a la derecha de todo de entrevistas que hemos hecho a personas que están dentro de estos, me he olvidado decirlo antes en mi trozo, que están muy involucradas en algunos de estos modelos nuevos, como asambleas ciudadanas, María Deliberativa, una catedrática de la Universidad de Marsella, aunque esta no está editada aún, no está colgada, pero ya la colgaré. Y también, por ejemplo, de la Asamblea Ciudadana, perdón, la Asamblea Catalana de Transición Ecosocial, hablando todo este proceso que hubo en distintas, cada mes, un día en el cual un pacto que se intenta hacer para que luego se lleve al Parlamento, bueno, fantástico, combinando el Decidim este online con la presencia y formación, deliberación, bueno, que muy bonito. Y hay una entrevista, en este caso es en catalán, porque se hizo en Cataluña y tal, y lo quiso hacer en catalán el Adrián, pero intentaré poner los subtítulos y bueno, todo lo demás aquí y esto. Muchas gracias a todos y seguimos creando espacios deliberativos conscientes. Ya está, ¿no? Y lo dejamos, ¿no? Efectivamente. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Sí, perfecto. Nada, que hemos llegado al final de nuestro tiempo. Hemos estado aquí compartiendo, escuchando y aprendiendo durante 1 hora y media. Este webinar se ha grabado y todos vosotros, todas las personas que se han inscrito, recibiréis en breve, seguramente mañana, un correo electrónico con la grabación, que la podéis compartir sin ningún problema, y con enlaces a materiales que os puedan ser útiles. Muchísimas gracias por haber participado, por estar aquí con nosotros esta tarde y nada más. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.